En una plaza sofocante, una joven fue tratada como mercancía ante miradas en silencio. Un gesto inesperado cambió su destino y el de toda una comunidad. Secretos enterrados salieron a la luz, exponiendo a los poderosos y sus planes ocultos. Lo que parecía un acto aislado resultó ser el primer paso de una revolución silenciosa. Antes de escuchar este relato impactante, no olvides suscribirte al canal para más historias de valentía y justicia. En la tarde sofocante de marzo, la plaza central hervía con voces ansiosas y gestos nerviosos. El sol castigaba el suelo de tierra mientras una multitud se aglomeraba alrededor del estrado improvisado. Era día de subasta, y todos sabían que los últimos artículos siempre reservaban las mayores sorpresas. El subastador, un hombre gordo de bigote grisáceo, gritaba los valores con la naturalidad de quien vendía ganado o herramientas. Su voz ronca resonaba por la plaza, mezclándose con los murmullos de los compradores. Algunos hombres bien vestidos ocupaban las primeras filas, exhibiendo carteras abultadas y relojes de oro. Otros, de ropas simples y manos callosas, observaban, desde lejos, sabiendo que sus bolsillos no permitían grandes ofertas. Entre la multitud destacaba un hombre de piel oscura y mirada serena. Vestía ropas simples pero limpias, y sus manos callosas delataban años de trabajo duro en la tierra. Sebastián Mendoza tenía 42 años y cargaba a sus espaldas una historia marcada por pérdidas que jamás había logrado superar completamente. Había llegado a aquel pueblo hace apenas 3 meses. Había comprado un pequeño terreno en las afueras y vivía en silencio, cultivando una huerta modesta y evitando conversaciones innecesarias. En aquel momento, sin embargo, algo en sus ojos indicaba una tensión diferente. No era la ansiedad común de los compradores en busca de una ganga. Era algo más profundo, más urgente. Y ahora, señores y señoras, bramó el subastador, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo sucio. Llegamos al último artículo del día. Un artículo especial que ciertamente despertará el interés de ustedes. Un murmullo recorrió la multitud. Todos sabían que los últimos artículos de las subastas de Santa Fe de la Esperanza solían ser los más controvertidos. Era un pueblo donde las leyes parecían más flexibles, donde ciertas prácticas persistían incluso cuando el resto del país intentaba modernizarse. 2 hombres aparecieron cargando una cadena. En la punta de ella, una figura joven caminaba, con la cabeza baja. Era una mujer de aproximadamente 20 años, descalza, con el rostro casi totalmente oculto por cabellos oscuros y despeinados. Sus ropas eran simples y gastadas, y era posible ver marcas de sol y suciedad en su piel expuesta. El silencio cayó sobre la plaza como un manto pesado. «Aquí tenemos a Mariana», anunció el subastador, su voz asumiendo un tono más bajo pero aún audible para todos. Joven, fuerte, acostumbrada al trabajo pesado, ideal para servicios domésticos o agricultura. Comenzamos con 50,000 pesos. Mariana mantenía los ojos fijos en el suelo. Sus hombros temblaban levemente, pero permanecía de pie, como si hubiera aprendido que resistir era inútil. A su alrededor, las voces de los hombres comenzaron a elevarse. 60,000, 75,000, 80,000 pesos. Sebastián observaba la escena con una mezcla de indignación y tristeza que le cortaba el pecho. Conocía demasiado bien aquel tipo de situación. Sabía que detrás de aquellas ofertas había intenciones que nada tenían que ver con trabajo honesto. Veía en los ojos de los compradores un brillo que conocía desde niño, cuando su propia madre había sido vendida en circunstancias similares. 90,000, gritó un hacendado de sombrero de cuero, conocido en la región por su crueldad con los trabajadores. 100,000 pesos, respondió otro, un comerciante que poseía varias propiedades en el pueblo. Mariana levantó ligeramente la cabeza por un instante y Sebastián logró ver sus ojos. Eran ojos oscuros, profundos, pero había en ellos una opacidad que él reconocía. Era la mirada de quien había perdido la esperanza hace mucho tiempo, de quien había aprendido a existir sin vivir verdaderamente.
La subasta continuaba, y los valores subían rápidamente. Sebastián sabía que no poseía recursos para competir con aquellos hombres, pero algo dentro de él se negaba a aceptar lo que estaba presenciando. Sus manos temblaban mientras calculaba mentalmente todo lo que poseía. 150,000 pesos, berreó el hacendado, una sonrisa maliciosa, dibujándose en su rostro barbudo. 170,000, respondió el comerciante, limpiando nerviosamente sus lentes. Sebastián cerró los ojos por un momento, recordando las palabras que su madre le había dicho años atrás, poco antes de partir para siempre. Hijo, cuando tengas la oportunidad de hacer la diferencia en la vida de alguien, no dejes que el miedo o la pobreza te lo impidan. A veces lo que parece imposible es apenas el primer paso para algo mayor. 200,000 pesos. La voz salió de su garganta antes incluso de que pudiera pensar correctamente. Un silencio absoluto se apoderó de la plaza. Todas las cabezas se giraron en su dirección. El subastador frunció el ceño, claramente sorprendido con la interrupción, venida de alguien que no parecía tener condiciones de honrar tal oferta. ¿El señor tiene ese dinero?, preguntó el subastador, su voz cargada de desconfianza. Sebastián caminó lentamente hasta el frente de la multitud. De su bolsillo, retiró un sobre amarillento y una pequeña bolsa de cuero. Tengo exactamente 200,000 pesos. Es todo lo que poseo. En el mundo. El comerciante y el hacendado se miraron entre sí, claramente irritados con la interferencia inesperada. El hacendado dio un paso al frente, su rostro rojo de rabia. 250,000, gritó él. Sebastián permaneció, calmado, aunque sentía el corazón latir aceleradamente en el pecho. 200,000 pesos es todo lo que tengo, pero ofrezco también mi propiedad como garantía. El subastador dudó. Conocía la pequeña propiedad de Sebastián, sabía que no valía mucho, pero había algo en la determinación de aquel hombre que lo impresionaba. 300,000, berreó el comerciante ya visiblemente irritado. La propiedad vale al menos 100,000 más, dijo Sebastián, su voz firme y clara. Por lo tanto, mi oferta total es de 300,000 pesos. Durante largos segundos, el silencio pesó sobre la plaza. El hacendado y el comerciante se miraron nuevamente, calculando si valía la pena continuar compitiendo con aquel desconocido que parecía dispuesto a apostar todo. 350,000, gritó finalmente el hacendado. Sebastián sintió que el suelo se escapaba bajo sus pies. No tenía nada más que ofrecer. Era el fin. Mariana sería llevada por aquel hombre, y él sabía exactamente el destino que la aguardaba. Cerró los ojos preparándose para la derrota. Fue entonces cuando una voz femenina resonó desde el medio de la multitud. 400,000 pesos. Todos se giraron, buscando el origen de la voz. Una señora anciana, elegantemente vestida de negro, caminaba lentamente hacia el estrado. Era doña Elena Velázquez, viuda del antiguo alcalde del pueblo, conocida por su discreción y riqueza. Doña Elena, tartamudeó el subastador. ¿La señora está segura? Lo estoy, respondió ella, su voz firme a pesar de la edad avanzada. Pero quiero aclarar que estoy comprando en nombre del señor Sebastián Mendoza. El dinero es mío, pero ella será de él. La multitud estalló en murmullos confusos. Nadie entendía lo que estaba sucediendo. Sebastián miró a la señora, con una mezcla de gratitud y perplejidad. El hacendado y el comerciante, visiblemente frustrados, desistieron de continuar. 400,000 pesos era un valor demasiado alto para sus propósitos. «Vendida», bramó el subastador, golpeando el martillo con fuerza. «La joven Mariana pertenece ahora al señor Sebastián Mendoza». Mientras los papeles eran firmados y el dinero cambiaba de manos, Sebastián se acercó a Mariana. Ella continuaba con la cabeza baja, los hombros tensos con expectativa de lo que estaba por venir. «Mariana», dijo él suavemente, «puedes mirarme». Ella levantó lentamente la cabeza, y por primera vez sus ojos se encontraron. Sebastián vio en ellos una mezcla de miedo y resignación, pero también una chispa de curiosidad. «No voy a lastimarte», dijo él,
su voz lo suficientemente baja para que solo ella escuchara. «Prometo que estarás segura conmigo». «Mariana no», respondió, pero algo en su semblante pareció alterarse ligeramente. No era esperanza aún, pero tal vez fuera una pausa en el miedo que la consumía desde hacía tanto tiempo. Doña Elena se acercó a ellos, entregando a Sebastián los documentos de propiedad. «¿Por qué hizo esto?», preguntó él, aún aturdido, con todo lo que había ocurrido. La anciana señora sonrió gentilmente. «Porque reconozco a un hombre de buena índole cuando veo uno, y porque algunas cosas son más importantes que el dinero». Sebastián tomó a Mariana por la mano con delicadeza, sintiéndola estremecerse al tacto. «Vamos a casa», dijo él más para sí mismo que para ella. Mientras se alejaban de la plaza, Mariana miró hacia atrás una única vez. Veía a la multitud dispersándose, los hombres que habían hecho ofertas sobre ella, alejándose con expresiones contrariadas. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tal vez su destino no estaba completamente sellado. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Sebastián y Mariana caminaban en silencio por el camino de tierra que llevaba a la propiedad de él. Ella mantenía los ojos bajos, pero de vez en cuando espiaba al hombre que ahora era su propietario, intentando descifrarlo. No lograba entender por qué él había arriesgado todo para comprarla, ni por qué había prometido no lastimarla. En su experiencia, las promesas masculinas raramente se cumplían, pero había algo diferente en la voz de él, una sinceridad que ella no podía ignorar completamente. Sebastián, por su parte, caminaba sumergido en sus propios pensamientos. Sabía que había cambiado completamente el rumbo de su vida con aquella decisión impulsiva. No tenía más dinero, había empeñado su propiedad, y ahora era responsable por una persona que claramente había sufrido traumas profundos. Pero cuando pensaba en la alternativa, dejar a Mariana en manos de aquellos hombres, sabía que había hecho la única cosa que su conciencia permitía. El camino se extendía frente a ellos, serpenteando entre pequeñas colinas cubiertas de vegetación, resecada por el calor. Pronto a lo lejos, la silueta de la modesta casa de Sebastián comenzó a delinearse contra el cielo que oscurecía. Era allí donde comenzaría una nueva historia para ambos, una historia que ninguno de los dos podría imaginar a dónde los llevaría. La propiedad de Sebastián era modesta pero acogedora. Una casa de madera y ladrillos de barro, pintada de blanco con detalles azules en las ventanas, rodeada por una pequeña huerta que resistía valientemente al clima seco de la región. Algunas gallinas escarbaban libremente por el patio y un pozo artesiano al lado de la casa garantizaba agua fresca incluso en los días más áridos. Mariana observó todo en silencio mientras caminaban por el sendero que llevaba a la entrada. Estaba acostumbrada a lugares oscuros, húmedos, donde la luz del sol raramente penetraba. Aquella simplicidad organizada era algo nuevo para ella. «Esta es tu casa ahora también», dijo Sebastián, deteniéndose ante la puerta de madera. «Sé que debes tener hambre. Voy a preparar algo para cenar». Él abrió la puerta e hizo un gesto para que ella entrara primero. Mariana dudó por un momento. Después dio algunos pasos cautelosos hacia el interior de la casa. El interior era limpio y organizado, con muebles simples pero bien cuidados. Una mesa de madera ocupaba el centro de la sala principal, rodeada por 4 sillas. En las paredes, algunas estanterías exhibían libros, papeles y objetos que ella no lograba identificar a distancia. Lo que más la impresionó, sin embargo, fue la ausencia de cerraduras internas. Todas las puertas permanecían abiertas y no había señales de cadenas, cerrojos o cualquier tipo de dispositivo de contención. En todos los lugares donde había estado antes, siempre había alguna forma de mantenerla prisionera. «El cuarto del fondo es tuyo», dijo Sebastián, encendiendo un quinqué que iluminó mejor el ambiente. «Tiene una cama limpia, un baúl para guardar tus cosas cuando tengas algunas, y una ventana que da al huerto». Mariana siguió la mirada de él hasta una puerta abierta al fondo de la casa. A través de ella podía ver una cama arreglada con sábanas blancas y una colcha azul claro. Era simple,
pero infinitamente mejor que cualquier lugar donde había dormido en los últimos años. ¿Por qué no hay cerraduras? La pregunta salió de su boca antes de que pudiera pensar. Era la primera vez que hablaba desde la subasta, y su propia voz sonó extraña para ella misma. Sebastián paró lo que estaba haciendo y se giró para mirarla. «Porque no eres mi prisionera, Mariana. Sé que los papeles dicen que me perteneces, pero eso no significa que pretenda mantenerte contra tu voluntad». «¿Entonces puedo salir?» «Puedes, en cualquier momento». Él hizo una pausa, escogiendo cuidadosamente las palabras. «Pero espero que me des una oportunidad de probar que puedes tener una vida mejor aquí». Mariana no supo cómo responder. Estaba acostumbrada a propietarios que dejaban bien claros sus derechos y expectativas desde el primer momento. La gentileza de Sebastián la dejaba confusa, casi desconfiada. Él se dirigió al fogón de leña y comenzó a preparar la cena. Mariana permaneció de pie en medio de la sala, observando cada movimiento de él. Sebastián cortó vegetales de la propia huerta, sazonó un pedazo de carne con hierbas y puso agua a hervir. Sus gestos eran seguros y cuidadosos, como de alguien acostumbrado a cocinar para sí mismo. «Puedes sentarte si quieres», dijo él sin girarse. «O puedes explorar la casa. Siéntete a gusto». Mariana escogió una de las sillas y se sentó, manteniendo la espalda recta y las manos sobre las rodillas. Observó las estanterías con más atención y notó que había muchos libros, más libros de los que había visto en toda su vida. Algunos eran gruesos y parecían viejos, otros eran más delgados y con apariencia más reciente. Entre los libros vio mapas enrollados, instrumentos extraños que parecían de medición y una colección de pequeños frascos con sustancias que no lograba identificar. Había también pilas de papeles cubiertos de anotaciones en una caligrafía cuidadosa. «¿Sabes leer?», preguntó Sebastián, notando su interés por los libros. Mariana negó con la cabeza, un poco avergonzada. «Puedo enseñarte si quieres. Tengo tiempo y paciencia». El aroma de la comida comenzó a esparcirse por la casa, y Mariana sintió el estómago rugir. No lograba recordar cuándo había hecho su última comida decente. Sebastián sirvió 2 platos generosos y colocó uno de ellos delante de ella. «Gracias», murmuró ella, tomando la cuchara con cuidado. Comieron en silencio por algunos minutos. La comida estaba deliciosa. Las verduras estaban cocidas en su punto. La carne estaba tierna y sazonada con hierbas que ella nunca había probado. Sebastián observaba discretamente mientras ella comía, satisfecho al ver que estaba apreciando la comida. «Mariana», dijo él finalmente, «¿puedo preguntar de dónde vienes?» Ella dejó de comer y se puso rígida. «¿Por qué? ¿Quieres saber?» «Porque tal vez pueda ayudarte a encontrar a tu familia si es eso lo que quieres». Mariana bajó los ojos hacia el plato. «No tengo familia, al menos no que quiera encontrarme». «Todos tienen familia en algún lugar». «La mía me vendió». Las palabras salieron cargadas de una amargura profunda. «Mi padre tenía deudas de juego, mi madre estaba enferma y necesitaba medicinas caras. Yo era la única cosa de valor que ellos tenían». Sebastián sintió que el pecho se le apretaba. Conocía demasiado bien historias como aquella. «¿Cuántos años tenías?» 16, eso fue hace 4 años. «¿Y dónde has estado desde entonces?» Mariana dudó, como si estuviera decidiendo cuánto podía confiar en él. «En diferentes lugares, haciendas, casas en la ciudad, un depósito de mercancías, siempre trabajando, siempre debiendo más de lo que conseguía pagar». ¿Debiendo? Comida, refugio, ropa. Ellos siempre decían que yo costaba más de lo que producía. La deuda solo aumentaba. Sebastián entendió inmediatamente el esquema. Era una forma cruel de mantener a personas en esclavitud perpetua, creando deudas imposibles de saldar, manteniéndolas siempre dependientes y sin esperanza de libertad. «Aquí no habrá deudas», dijo él firmemente. «Trabajas si quieres, comes lo que necesitas y no debes nada a nadie». Mariana lo miró con una mezcla de incredulidad y esperanza cautelosa. «¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué quieres de mí?» Era una pregunta justa.
y Sebastián sabía que merecía una respuesta honesta. Mi madre pasó por la misma situación que tú. Ella fue vendida cuando yo era pequeño. Nunca más la vi. Él hizo una pausa, tragando la emoción. Me prometí a mí mismo que, si algún día tuviera la oportunidad de impedir que eso sucediera con otra persona, lo haría. ¿Y si huyo? ¿Mañana? Entonces serás libre para irte, pero espero que no lo hagas sin al menos darme una oportunidad. Mariana terminó de comer en silencio, procesando todo lo que había escuchado. Cuando Sebastián se levantó para lavar los platos, ella se ofreció para ayudar, pero él gentilmente rechazó. Hoy descansas. Mañana, si quieres, puedes ayudarme en la huerta, o puedes simplemente explorar los alrededores, conocer el lugar. Mientras, él lavaba los platos. Mariana se levantó y caminó hasta las estanterías. Con cuidado, tomó uno de los libros más pequeños y lo abrió. Las páginas estaban cubiertas de símbolos que no tenían sentido para ella, pero las ilustraciones eran fascinantes, dibujos de plantas, animales y formas geométricas complejas. Es un libro sobre botánica, explicó Sebastián, secándose las manos y acercándose. Estudia las propiedades medicinales de las plantas. ¿Eres médico? No exactamente. Soy estudioso. Investigo plantas, suelos, minerales, cosas que crecen en la tierra y lo que ella puede enseñarnos. Mariana hojeó algunas páginas más, intrigada con los dibujos detallados. ¿Es por eso que tienes todos estos instrumentos? Sí, y los mapas me ayudan a localizar dónde ciertas plantas crecen mejor o dónde determinados minerales pueden ser encontrados. Sebastián notó el interés genuino en sus ojos y sintió una punzada de esperanza. Tal vez conseguiría no solo ofrecerle seguridad, sino también un propósito. «Mariana, ¿puedo mostrarte algo?» Ella asintió, y él la condujo hasta una mesa menor en la esquina de la sala. Sobre ella había un mapa detallado de la región, cubierto de anotaciones en colores diferentes. ¿Ves estas marcas rojas? Él señaló varios puntos esparcidos por el mapa. Son lugares donde encontré indicios de minerales raros. Y estas azules son manantiales de agua limpia que he mapeado. ¿Para qué sirve esto? Aún no estoy seguro, pero creo que puede ser importante en el futuro. Esta región está cambiando, Mariana. Pronto habrá un ferrocarril pasando por aquí, trayendo progreso y oportunidades. Mariana estudió el mapa con atención. Había algo hipnotizante en la forma como Sebastián había documentado meticulosamente cada detalle de la región. ¿Cómo sabes sobre el ferrocarril? Las informaciones llegan hasta aquí eventualmente. Y él dudó. Digamos que tengo algunos contactos que me mantienen informado sobre desarrollos importantes. La noche había llegado completamente, y el cansancio finalmente comenzó a pesar sobre Mariana. Sebastián lo percibió y apagó el quinqué principal dejando apenas una vela encendida. «Te mostraré tu cuarto», dijo él tomando la vela. El cuarto era pequeño pero acogedor. La cama estaba arreglada con sábanas limpias. Había una pequeña cómoda de madera, y la ventana prometida realmente daba al huerto. Mariana podía ver las siluetas de los árboles frutales recortadas contra el cielo estrellado. «Que descanses», dijo Sebastián colocando la vela sobre la cómoda. «Si necesitas algo durante la noche, mi cuarto está justo allí». Él señaló hacia una puerta del otro lado de la casa. Cuando él salió, cerrando la puerta suavemente tras de sí, Mariana permaneció inmóvil por algunos minutos. Después caminó hasta la ventana y la abrió, sintiendo la brisa nocturna tocar su rostro. Era la primera vez en años que dormía en un cuarto con ventana, la primera vez que podía ver las estrellas desde su cama. Se acostó sobre las sábanas limpias, pero el sueño no vino inmediatamente. Su mente estaba agitada, procesando todo lo que había ocurrido en aquel día extraordinario. Parte de ella aún esperaba que Sebastián apareciera en cualquier momento, revelando sus verdaderas intenciones. Pero las horas pasaron y él no vino. Por primera vez en mucho tiempo, Mariana se durmió sin miedo de lo que el amanecer podría traer. Del otro lado de la casa, Sebastián también permanecía despierto, mirando por la ventana de su cuarto. Sabía que había cambiado completamente el curso de su vida
con las decisiones de aquel día. No tenía más dinero, había empeñado su propiedad y ahora era responsable por una joven claramente traumatizada. Pero cuando pensaba en la alternativa, imaginar a Mariana en manos de aquellos hombres de la subasta, sabía que había hecho la única cosa que su conciencia permitía. Ahora quedaba probar para ella, y para sí mismo, que era posible construir algo mejor a partir de aquel comienzo improbable. Mientras observaba las estrellas, Sebastián no podía imaginar que su decisión impulsiva estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que transformarían no solo sus vidas, sino toda la región alrededor. El mapa sobre su mesa, con sus anotaciones cuidadosas, pronto se revelaría mucho más importante de lo que él mismo sospechaba. La noche avanzaba silenciosa sobre la pequeña propiedad, envolviendo a los dos nuevos compañeros de destino en una calma engañosa que antecedía a la tormenta que estaba por venir. Mariana despertó con el canto de los gallos y los primeros rayos de sol entrando por la ventana del cuarto. Por algunos segundos permaneció inmóvil, intentando recordar dónde estaba, la cama suave, las sábanas limpias, el aroma de café viniendo de la cocina. Todo parecía demasiado irreal para ser verdad. Se levantó despacio y caminó hasta la ventana. El huerto estaba bañado por la luz dorada de la mañana y ella podía ver a Sebastián trabajando en la huerta, regando las plantas con cuidado. Sus movimientos eran calmos y metódicos, como de alguien que encontraba paz en aquella rutina simple. Mariana vistió las mismas ropas del día anterior, eran las únicas que poseía, y salió del cuarto. En la mesa de la cocina había pan, fresco, frutas y una taza de café humeante, esperando por ella. «Buenos días», dijo Sebastián entrando por la puerta del fondo con las manos sucias de tierra. «¿Dormiste bien?» «Sí», respondió ella, aún sorprendida con la gentileza constante de él. «Gracias por el desayuno». «Siéntete a gusto. Voy a lavarme y después, si quieres, puedes acompañarme para conocer mejor la propiedad». Mientras comía, Mariana observó por la ventana las tierras de Sebastián. No era una propiedad grande, pero estaba bien cuidada. Además de la huerta y el huerto, había un pequeño corral con algunas cabras, un gallinero organizado y algo que parecía ser un taller en el fondo. Cuando Sebastián regresó, limpio y vistiendo ropas frescas, encontró a Mariana terminando el desayuno. «¿Lista para el recorrido?», preguntó él sonriendo. Comenzaron por la huerta, donde Sebastián explicó pacientemente sobre cada tipo de planta que cultivaba. Mariana quedó impresionada con la variedad. No eran solo vegetales comunes, sino también hierbas medicinales, plantas aromáticas y algunas especies que ella nunca había visto. «Esta de aquí es muy especial», dijo él, señalando una planta de hojas plateadas. «Es rara en la región, pero tiene propiedades curativas extraordinarias. Conseguí semillas a través de un comerciante que vino del interior». «¿Vendes estas plantas?» «Algunas, pero principalmente las estudio. Estoy documentando sus propiedades, probando diferentes formas de cultivo, observando cómo responden al clima de aquí». Continuaron caminando hasta llegar al taller que Mariana había notado más temprano. Era un espacio organizado, lleno de instrumentos que ella no lograba identificar, frascos con líquidos coloridos y más mapas colgados en las paredes. «Es aquí donde hago mis investigaciones más detalladas», explicó Sebastián, encendiendo un quinqué para iluminar mejor el ambiente. «Analizo muestras de suelo, pruebo la calidad del agua, estudio la composición de minerales». Mariana caminó entre las mesas de trabajo, fascinada con la cantidad de equipos. En una de ellas había piedras de diferentes colores y tamaños, cada una cuidadosamente etiquetada. En otra, frascos conteniendo lo que parecían ser muestras de tierra de diferentes regiones. Fue entonces cuando algo llamó su atención. En la esquina más oscura del taller había una sección cubierta por un paño oscuro. A diferencia del resto del espacio, aquella área parecía escondida, casi secreta. «¿Qué hay allí?», preguntó ella señalando el área cubierta. Sebastián siguió su mirada y dudó por un momento. «Son algunos proyectos más delicados, cosas que prefiero mantener reservadas».
La respuesta evasiva despertó aún más la curiosidad de Mariana, pero ella percibió que no era el momento de insistir. Había una tensión sutil en la voz de Sebastián que ella no había notado antes. Salieron del taller y continuaron el recorrido por la propiedad. Sebastián le mostró las cabras, las gallinas y la llevó hasta el pozo artesiano. Mientras caminaban, él le contó sobre sus planes para expandir la huerta y tal vez construir un pequeño invernadero para plantas más sensibles. «Sebastián», dijo Mariana cuando se detuvieron a la sombra de un árbol frondoso, «¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro. ¿Por qué realmente me compraste? Y no me digas que fue solo por causa de tu madre. Había algo más, ¿verdad?» Sebastián la miró por un largo momento, como si estuviera decidiendo cuánto podía confiar en ella. «Eres muy observadora, Mariana. Sí, había algo más». «¿Qué?» «Yo conocía a uno de los hombres que estaba haciendo ofertas por ti. El hacendado de sombrero de cuero. Joaquín Herrera». La voz de Sebastián se volvió más seria. «Es conocido por tratar mal a las personas que trabajan para él. Muy mal». «¿Y el comerciante?» «Antonio Campos. No es mucho mejor. Tiene varias propiedades en el pueblo donde las condiciones son terribles para quien trabaja allí». Mariana asintió, entendiendo. «Me salvaste de ellos». «Lo intenté. Pero Mariana, hay algo que necesitas saber. Esos hombres no desisten fácilmente cuando quieren algo, y tengo la impresión de que ellos tenían planes específicos para ti». «¿Qué tipo de planes?» «No lo sé con certeza, pero oí rumores, conversaciones en lugares donde no deberían hablar tan alto, algo sobre informaciones que tú podrías tener». Mariana sintió un frío en el estómago. «¿Informaciones? ¿Qué informaciones?» «No lo sé. ¿Tienes idea de lo que podría ser?» Mariana quedó en silencio por un largo momento, su mente corriendo a través de memorias que prefería mantener enterradas. Había algo, sí, algo que había guardado en secreto durante todos esos años. Algo que ni sabía si era realmente importante. «Tal vez», dijo ella finalmente, «pero necesito pensar mejor». Sebastián percibió que ella no estaba lista para compartir y no insistió. «Cuando quieras conversar, estaré aquí». Regresaron a la casa en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Mariana sentía que estaba comenzando a entender que su compra en la subasta había sido más compleja de lo que imaginara inicialmente. Y Sebastián comenzaba a sospechar que se había involucrado en algo mucho mayor y más peligroso de lo que había previsto. Por la tarde, mientras Sebastián trabajaba en su taller, Mariana decidió explorar la casa más detalladamente. Caminó por los cuartos, observando todo con atención renovada. Los libros en las estanterías, los mapas en las paredes, los instrumentos cuidadosamente organizados, todo comenzaba a formar un cuadro que ella no conseguía descifrar completamente. Fue cuando notó algo extraño. Una de las tablas del suelo, próxima a la mesa donde estaba el gran mapa de la región, parecía ligeramente suelta. Curiosa, se arrodilló y descubrió que la tabla podía ser removida con facilidad. Debajo de ella había un pequeño compartimento excavado en el suelo. Dentro del compartimento, un cuaderno encuadernado en cuero oscuro. Mariana miró en dirección al taller, donde podía oír a Sebastián trabajando. Sabía que debería llamarlo, pero algo se lo impedía. Una voz interior decía que tal vez sería mejor entender primero lo que había encontrado. Con cuidado, retiró el cuaderno del compartimento y lo abrió. Las páginas estaban cubiertas de la misma caligrafía cuidadosa que había visto en los mapas, pero el contenido era muy diferente. Eran anotaciones sobre personas, fechas, lugares de encuentro y algo que parecía ser transacciones financieras. Mariana no sabía leer, pero reconocía números cuando los veía. Y los números en aquel cuaderno eran altos, muy altos. Había también nombres que ella reconocía. Joaquín Herrera y Antonio Campos aparecían varias veces junto con otros que no conocía. Una página en particular llamó su atención. Había un dibujo detallado de lo que parecía ser la región donde estaban, pero con marcaciones diferentes
de las que había visto en el mapa oficial. Esas marcaciones parecían indicar rutas, puntos de encuentro y llegadas. Mariana sintió el corazón acelerarse. ¿Llegadas de qué? ¿O de quién? Fue entonces cuando oyó pasos acercándose a la casa. Rápidamente cerró el cuaderno, lo colocó de vuelta en el compartimento y reposicionó la tabla. Cuando Sebastián entró, ella estaba sentada a la mesa, hojeando inocentemente uno de los libros de botánica. «¿Cómo estás pasando la tarde?», preguntó él, notando el libro en sus manos. «Bien», estaba intentando entender. «Estas ilustraciones son muy detalladas». Sebastián se acercó y comenzó a explicar sobre las plantas representadas en el libro. Mariana fingía prestar atención, pero su mente estaba completamente enfocada en el cuaderno escondido bajo sus pies. ¿Qué significaban aquellas anotaciones? ¿Por qué Sebastián las mantenía escondidas? Y, más importante, ¿debería confrontarlo sobre su descubrimiento? Mientras él hablaba sobre propiedades medicinales de raíces y hojas, Mariana tomó una decisión. Necesitaba entender mejor lo que estaba sucediendo antes de revelar lo que había encontrado. Y, más urgentemente, necesitaba descubrir si sus propias sospechas sobre las informaciones que poseía tenían alguna conexión con los secretos de Sebastián. Aquella noche, durante la cena, Mariana observó a Sebastián con nuevos ojos. Él continuaba siendo gentil y atento, pero ahora ella percibía una tensión sutil en sus movimientos, una forma de escoger cuidadosamente las palabras, una mirada que de vez en cuando se perdía en pensamientos distantes. «Sebastián», dijo. Ella finalmente, «dijiste que tienes contactos que te mantienen informado sobre el ferrocarril». «Sí. ¿Qué tipo de contactos?» Él dejó de comer y la miró. «¿Por qué preguntas?» «Porque estoy intentando entender quién eres realmente, y siento que hay mucho más en esta historia de lo que me has contado». Sebastián permaneció en silencio por un largo momento. Después suspiró profundamente. «Tienes razón, Mariana, hay mucho más, y tal vez sea hora de que sepas la verdad». Él hizo una pausa. «Pero antes, necesito que me digas, esas informaciones que Joaquín y Antonio pueden creer que tienes, ¿sabes de qué se trata?» Mariana sintió que había llegado el momento de la verdad. «Lo sé, y creo que puede tener mucho que ver con tus secretos también». «¿Cómo es eso?» Mariana respiró hondo. «Mi padre no era apenas un jugador, Sebastián. Él trabajaba para personas importantes en la ciudad, personas que hacían negocios que no eran totalmente legales». «¿Qué tipo de negocios?» «Compra y venta de tierras, pero no compras normales. Ellos tomaban tierras de pequeños propietarios a través de deudas falsas, documentos falsificados, amenazas». Mariana hizo una pausa, y mi padre guardaba copias de todos los documentos. Sebastián se inclinó hacia adelante, su atención completamente enfocada. «¿Dónde están esos documentos?» Mariana tocó nerviosamente su zapato derecho. «Conmigo. Siempre han estado conmigo». La revelación flotó en el aire entre ellos como una bomba a punto de explotar. Sebastián entendió inmediatamente la magnitud de lo que Mariana acababa de revelar. Si ella poseía documentos probando fraudes en transacciones de tierras, esto explicaría el interés específico de los hombres en la subasta. «Mariana», dijo él lentamente, «creo que ambos estamos involucrados en la misma lucha, y tal vez sea hora de unir fuerzas». Los ojos de ella se encontraron con los de él, y por primera vez desde que se conocieron, Mariana vio en ellos no solo gentileza, sino también determinación y algo que podría ser llamado esperanza peligrosa. La noche apenas estaba comenzando, y ambos sabían que sus revelaciones cambiarían todo a partir de aquel momento. Mariana retiró cuidadosamente el zapato derecho y con dedos temblorosos abrió una pequeña hendidura casi imperceptible en la suela. De dentro, extrajo un pequeño paquete envuelto en tela encerada, protegido contra humedad y tiempo. Sebastián observaba en silencio, impresionado con el ingenioso escondite. «Mi padre me enseñó esto», explicó ella, desenrollando la tela. «Dijo que si algún día algo sucediera con él,
Yo debería guardar estos papeles como si fueran mi propia vida. Dentro del envoltorio había documentos cuidadosamente doblados, algunos amarillentos por el tiempo, otros aún con tinta fresca. Mariana los esparció sobre la mesa, y Sebastián se inclinó para examinar su contenido. «Dios mío», murmuró él, reconociendo inmediatamente la importancia de lo que estaba viendo. «Estos son contratos de compra y venta, pero las fechas están equivocadas». «Mi padre me explicó», dijo Mariana señalando una de las hojas. «¿Ves esta firma aquí? Que es del señor Juan Méndez, que supuestamente vendió su tierra a Joaquín Herrera en enero de este año. Pero esta es la fecha que mi padre anotó a mano. El señor Juan se había ido hace 3 meses para cuidar de un pariente enfermo en otra ciudad». Sebastián estudió el documento con atención creciente. Entonces Joaquín falsificó la venta. No solo falsificó, mira esto. Mariana mostró otro papel. Esta es una carta que el señor Juan escribió al alcalde, diciendo que nunca vendió su tierra y que descubrió el fraude cuando volvió. Pero la carta nunca llegó a su destino. ¿Cómo consiguió tu padre esto? Él trabajaba en el correo también, y Joaquín le pagaba para interceptar ciertas correspondencias. Sebastián continuó examinando los documentos, y el cuadro que se formaba era aún más grave de lo que imaginara. Había decenas de casos similares, una red organizada de apropiación ilegal de tierras que se extendía por toda la región. Mariana, ¿entiendes lo que esto significa? ¿Que mucha gente perdió sus tierras injustamente? Más que eso, Sebastián se levantó y caminó hasta su mapa en la pared. Mira dónde están ubicadas esas propiedades. Mariana se acercó al mapa mientras él señalaba varias marcaciones. Todas están en esta línea aquí, dijo él trazando una ruta imaginaria con el dedo. Exactamente donde el ferrocarril va a pasar. ¿El ferrocarril? Sí. Alguien sabía con anticipación por dónde sería construida la línea férrea y comenzó a tomar las tierras estratégicas antes de que los propietarios descubrieran el valor que tendrían. Mariana sintió un frío en el estómago. ¿Quieres decir que hay una conspiración mucho mayor involucrada en esto, y no son solo Joaquín y Antonio? Tiene que haber alguien con acceso a informaciones gubernamentales coordinando todo esto. Sebastián caminó hasta la tabla suelta que Mariana había descubierto más temprano. Para sorpresa de ella, él la removió sin hesitación y retiró el cuaderno escondido. «¿Encontraste esto hoy, verdad?», preguntó él notando la expresión de sorpresa en el rostro de ella. Mariana asintió avergonzada. «Disculpa, no debería haber...». «No te disculpes. En realidad, es bueno que lo hayas encontrado. Significa que llegó la hora de que yo cuente toda la verdad». Sebastián abrió el cuaderno y comenzó a mostrar las páginas a Mariana. «Yo no soy solo un estudioso de plantas y minerales, soy también un investigador». «Investigador». Hace 2 años, recibí una carta de un grupo de personas en la capital que sospechaban de irregularidades en la concesión de tierras para la construcción del ferrocarril. Ellos me contrataron para investigar lo que estaba sucediendo aquí, en la región. Mariana procesó la información lentamente. «Por eso tienes todos estos mapas, estas anotaciones». «Exacto. He documentado cada transacción sospechosa, cada coincidencia extraña, cada persona involucrada». Él hojeó el cuaderno, mostrando páginas llenas de detalles. Pero hasta ahora solo tenía evidencias circunstanciales. Nada que probara definitivamente el fraude. ¿Y ahora? Ahora con los documentos de tu padre, tenemos pruebas concretas. Sebastián la miró con seriedad. «Mariana, estos papeles que has guardado pueden derribar toda la red de corrupción, pero también pueden ponernos en peligro mortal». Como si sus palabras hubieran invocado el peligro, oyeron el sonido de caballos acercándose a la propiedad. Sebastián apagó rápidamente el quinqué e hizo señal a Mariana para que permaneciera, en silencio. Por la ventana pudieron ver a 4 hombres a caballo deteniéndose frente a la casa. «Sebastián Mendoza», gritó una voz conocida. Era Joaquín Herrera. «Sabemos que estás ahí dentro. Queremos conversar». Sebastián y Mariana se miraron. Rápidamente, él guardó los documentos de Mariana de vuelta en la tela encerada y los escondió en un lugar diferente,
dentro de una lata de provisiones en la cocina. «Quédate aquí», susurró él a Mariana. «No salgas por nada». Sebastián encendió nuevamente el quinqué y abrió la puerta, asumiendo una expresión neutra. «Buenas noches, señores. Es tarde para una visita social». Joaquín desmontó, seguido por los otros 3 hombres. Mariana reconoció a uno de ellos como Antonio Campos. Los otros 2 eran desconocidos, pero tenían la apariencia de hombres acostumbrados a la violencia. «No es una visita social», dijo Joaquín, caminando hasta el porche. «Es negocio». «¿Qué tipo de negocio?» «La joven que compraste hoy. Descubrimos que ella puede tener algo que nos pertenece». «No sé de qué estás hablando». Antonio dio un paso al frente. «No te hagas el tonto, Sebastián. El padre de ella trabajaba para nosotros. Cuando él partió, algunas cosas quedaron perdidas, cosas importantes. ¿Y creen que ella sabe dónde están?» «Estamos seguros», dijo Joaquín, «y venimos a buscarlas». Sebastián mantuvo la voz calma, pero Mariana podía ver la tensión en sus hombros. «Incluso si ella supiera de alguna cosa, ella me pertenece ahora. Legalmente». «¿Legalmente?» Joaquín rió con desprecio. «Sebastián, eres demasiado inteligente para no entender la situación. Nosotros controlamos la mayor parte de las tierras de esta región. Controlamos los negocios, los precios, quién prospera y quién no prospera. Documentos legales son apenas pedazos de papel. ¿Qué quieren? Queremos a la joven y queremos los documentos que ella tiene. ¿Y si me niego?» Uno de los hombres desconocidos puso la mano en el mango de un cuchillo en la cintura. «Entonces, descubrirás que los accidentes pueden suceder con mucha facilidad por aquí. Casas pueden incendiarse, personas pueden desaparecer». Mariana, escondida en la casa, sentía el corazón latir tan fuerte que tenía certeza de que todos podrían oírlo. Sabía que Sebastián estaba en peligro por su causa, y la culpa la consumía. «Necesito tiempo para pensar», dijo Sebastián. «Tienes hasta mañana al mediodía», respondió Joaquín. «Encuentra los documentos y trae a la joven al pueblo. De lo contrario», él dejó la amenaza en el aire. Los 4 hombres montaron nuevamente y partieron, dejando una nube de polvo y una sensación de peligro inminente. Sebastián se quedó en el porche por algunos minutos, observándolos desaparecer en la oscuridad. Cuando finalmente entró en la casa, encontró a Mariana temblando de miedo y rabia. «No puedo permitir que te lastimes por mi causa», dijo ella. «Voy a entregar los documentos e ir con ellos». «No, no lo harás». La voz de Sebastián era firme. «Mariana, si haces eso, no solo te estarás condenando, sino también permitiendo que toda esta corrupción continúe. ¿Cuántas otras familias perderán sus tierras? ¿Cuántas otras personas sufrirán? Pero ¿y tú? Te van a lastimar». «Tal vez, pero no vamos a facilitarles las cosas». Sebastián caminó hasta una de las estanterías y retiró un manojo de papeles. «¿Recuerdas que dije que tenía contactos en la capital? Bien, llegó la hora de usarlos». Él mostró los papeles a Mariana. Eran cartas oficiales, con sellos del gobierno. «Yo no soy solo un investigador particular, Mariana. Soy un agente oficial del gobierno federal, investigando irregularidades en la concesión de tierras para proyectos de desarrollo». Mariana lo miró con incredulidad. «¿Eres un agente del gobierno?» «Sí». «Y con los documentos que trajiste, finalmente tenemos evidencias suficientes para no solo arrestar a Joaquín y Antonio, sino también descubrir quién más está involucrado en esta red. Pero ellos dijeron que tienen hasta mañana, y vamos a usar ese tiempo». Sebastián ya estaba moviéndose por la casa, organizando papeles, preparándose para algún tipo de acción. «Tengo un contacto en el pueblo vecino, un telegrafista que puede enviar mensajes directamente a la capital. Si conseguimos llegar hasta allí con las evidencias». «¿Cómo?» «Ellos probablemente van a vigilar todos los caminos». Sebastián sonrió. Por primera vez desde la llegada de los visitantes indeseados, existe un camino que ellos no conocen, un sendero antiguo que pasa por detrás de las colinas. Es más largo, pero es seguro.
Mariana sintió una mezcla de miedo y esperanza. «Y, si no lo conseguimos, lo conseguiremos». Sebastián tomó su mano gentilmente. «Mariana, durante 4 años has cargado la prueba de la injusticia que destruyó a tu familia. No vamos a desperdiciar ese sacrificio ahora». Pasaron el resto de la noche preparándose para el viaje. Sebastián seleccionó los documentos más importantes, preparó provisiones para el viaje y verificó sus equipos. Mariana, por su parte, organizó los papeles de su padre de la forma más compacta posible. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a iluminar la propiedad, ambos estaban listos para partir. Sebastián ensilló 2 caballos, uno para él y otro para Mariana, que había aprendido a montar durante sus años de trabajo en diferentes haciendas. «Una vez que partamos», dijo él, verificando por última vez si tenían todo, «no podremos dar marcha atrás. ¿Estás segura? ¿De qué quieres hacer esto?» Mariana miró hacia la casa que había sido su primer hogar verdadero en años. Después miró al hombre que había arriesgado todo para salvarla. «Estoy segura». Montaron y partieron por el sendero del fondo, rodeando las colinas que protegían la propiedad. Detrás de ellos el humo de una hoguera comenzaba a subir en el horizonte. Alguien estaba quemando algo en el pueblo. «Sebastián», dijo Mariana mientras cabalgaban, «si conseguimos exponer toda esta corrupción, ¿qué va a suceder después?» «Después, Mariana, las personas que perdieron sus tierras injustamente podrán recuperarlas. Después, esta región podrá desarrollarse de forma honesta». Y después, él la miró con una sonrisa gentil. «Tal vez podamos construir algo bueno juntos». El sol subía en el cielo, mientras ellos cabalgaban en dirección a un futuro incierto, cargando en las alforjas no solo documentos y evidencias, sino también la esperanza de que la justicia aún fuera posible en un mundo donde el poder y el dinero parecían determinar todo. Detrás de ellos, la pequeña propiedad de Sebastián quedaba silenciosa, aguardando un destino que ninguno de los dos podía prever. Al frente, el camino serpenteaba entre colinas y valles, llevándolos en dirección a una confrontación que cambiaría no solo sus vidas, sino el destino de toda una región. La verdadera batalla apenas estaba comenzando. La cabalgata a través del sendero antiguo fue más ardua de lo que Sebastián había previsto. El camino, abandonado hace años, estaba parcialmente obstruido por ramas caídas y vegetación crecida. Varias veces necesitaron desmontar para guiar a los caballos a través de pasajes estrechos entre las rocas. Mariana, a pesar del cansancio, se mantenía determinada. Con cada hora que pasaba, sentía que se distanciaba no solo geográficamente de su pasado, sino también emocionalmente. Por primera vez en años, tenía un propósito que iba más allá de la mera supervivencia. «¿Cuánto falta?», preguntó ella cuando pararon para descansar próximo a un riachuelo. Sebastián consultó el sol y verificó algunos hitos en el paisaje. «Unas 3 horas, si mantenemos este ritmo. Debemos llegar al pueblo vecino a media tarde». Mientras los caballos bebían agua, ellos aprovecharon para comer un poco del pan y frutas que habían traído. El silencio del bosque era quebrado apenas por el murmullo del agua y por el canto distante de algunos pájaros. «Sebastián», dijo Mariana pensativamente, «¿crees que mi padre sabía lo que estos documentos realmente significaban?» «¿Cómo? ¿Así? Quiero decir, ¿crees que él entendía que un día podrían derribar toda esta red de corrupción, o los guardó apenas como una forma de protegerse?» Sebastián consideró la pregunta cuidadosamente. «Creo que tu padre era más inteligente de lo que Joaquín y los otros imaginaban. Un hombre no guarda tantas evidencias comprometedoras por casualidad. Él sabía que un día serían importantes. Entonces, ¿por qué nunca hizo nada? Tal vez estuviera esperando el momento correcto, o tal vez tuviera miedo de las consecuencias». Sebastián hizo una pausa. «O tal vez él sabía que no viviría para ver la justicia hecha, pero quiso garantizar que tú pudieras». La posibilidad de que su padre hubiera planeado todo aquello como un legado para ella trajo lágrimas a los ojos de Mariana.
Durante todos esos años, había cargado resentimiento por él haberla vendido. Ahora comenzaba a entender que tal vez su venta hubiera sido la única forma de él garantizar que ella sobreviviera y, eventualmente, pudiera usar aquellas evidencias. Retomaron el viaje, y conforme se aproximaban al destino, ambos se ponían más tensos. Sabían que era hora de ponerlo todo en juego. El pueblo de San Benito era mayor que Santa Fe de la Esperanza, con calles pavimentadas y una estación telegráfica bien establecida. Sebastián conocía bien el lugar. Había pasado por allí varias veces durante sus investigaciones. Dejaron los caballos en un establo próximo a la estación y caminaron hasta la oficina del telegrafista. Juan Peralta, un hombre de mediana edad con lentes redondos, recibió a Sebastián con una sonrisa de reconocimiento. «Sebastián, qué sorpresa. ¿Qué te trae por aquí?» «Juan, necesito enviar algunos mensajes urgentes a la capital y necesito que sean transmitidos con absoluta discreción». El telegrafista notó la seriedad en el tono de Sebastián y miró con curiosidad a Mariana. «Claro. ¿Qué tipo de mensajes?» Sebastián le entregó 3 telegramas ya escritos. El primero es para el Ministerio del Interior, informando que tenemos evidencias conclusivas sobre el fraude en las concesiones de tierra. El segundo es para el delegado federal Augusto Morales, solicitando intervención inmediata. El tercero es para el periódico de la capital. Ellos están siguiendo la historia. Juan leyó rápidamente los telegramas y silbó bajito. «Sebastián, esto es serio. ¿Estás seguro de que quieres enviar esto?» «Lo estoy. Y Juan, después de enviar estos telegramas, sugiero que cierres la oficina por algunos días y visites a unos parientes en otro pueblo». El telegrafista entendió inmediatamente la implicación. ¿Tan peligroso así? Puede ser. Mientras Juan transmitía los mensajes, Sebastián y Mariana aguardaron nerviosamente. Cada clic del telégrafo parecía resonar como un disparo en la tarde silenciosa. «Listo», dijo Juan finalmente. Todos los mensajes fueron enviados y confirmados como recibidos. «Gracias, Juan. Puede que no te des cuenta ahora, pero acabas de ayudar a hacer historia». Estaban a punto de salir cuando oyeron el sonido inconfundible de varios caballos llegando rápidamente al pueblo. Por la ventana pudieron ver a Joaquín Herrera, Antonio Campos y al menos 6 hombres armados cabalgando por la calle principal. «Nos encontraron», murmuró Mariana. Sebastián pensó rápidamente. «Juan, ¿hay una salida por los fondos?» «La hay, pero ellos probablemente ya rodearon el edificio». Como para confirmar sus temores, oyeron voces altas del lado de afuera. Joaquín estaba gritando órdenes a sus hombres, posicionándolos alrededor del edificio. «Sebastián Mendoza». La voz de Joaquín resonó por la calle. «Sabemos que estás ahí dentro. Sal y trae a la mujer. Esta es tu última oportunidad». Sebastián miró a Mariana, que estaba pálida pero determinada. «Mariana, escucha con atención. Juan te llevará por los fondos hasta la iglesia. Allí te quedarás en santuario hasta que lleguen los agentes federales. ¿Y tú?» «Voy a salir por el frente e intentar ganar tiempo. Si consigo mantener la atención de ellos en mí...» «No», Mariana lo interrumpió. «No voy a permitir que te sacrifiques por mí. Llegamos hasta aquí juntos, y juntos vamos a resolver esto». Antes de que Sebastián pudiera argumentar, oyeron el sonido de más caballos llegando. Pero esta vez las voces eran diferentes. «En nombre de la ley federal, suelten sus armas». La voz autoritaria resonó por la calle. Por la ventana pudieron ver una escena que parecía casi milagrosa. Por lo menos 12 hombres uniformados habían llegado al pueblo, liderados por un oficial de apariencia distinguida. Los hombres de Joaquín, tomados por sorpresa, dudaban entre luchar y rendirse. «¿Cómo llegaron tan rápido?», preguntó Mariana. Juan sonrió. «Porque los mensajes no fueron solo para la capital. Había un destacamento federal en el pueblo vecino esperando órdenes. Deben haber partido en cuanto recibieron el primer telegrama». Afuera la situación se estaba desarrollando rápidamente. Joaquín intentaba argumentar con el oficial federal, pero sus palabras sonaban cada vez más desesperadas. Algunos de sus hombres ya habían soltado las armas.
Delegado Augusto Morales, anunció el oficial. Joaquín Herrera y Antonio Campos están arrestados por fraude, falsificación de documentos y apropiación ilegal de tierras federales. Sebastián y Mariana salieron de la oficina del telegrafista y caminaron en dirección al centro de la confusión. El delegado Morales, un hombre alto de barba grisácea, saludó a Sebastián con un apretón de manos firme. Agente Mendoza, recibimos sus mensajes. Espero que tenga las evidencias prometidas. Las tengo, señor. Sebastián le entregó una carpeta con copias de los documentos de Mariana y sus propias anotaciones investigativas. Todo está documentado aquí. Mientras el delegado examinaba rápidamente los papeles, Joaquín hizo un último intento desesperado. «Usted no entiende», gritó él. «Esa mujer es mi propiedad legal. Tengo documentos». «Documentos que no valen nada», respondió el sí. Delegado calmadamente. «La esclavitud fue abolida, señor Herrera, y aunque no lo hubiera sido, ningún documento le daría a usted el derecho de cometer fraude y robar tierras». Joaquín miró directamente a Mariana, y en sus ojos ella vio no solo rabia, sino también miedo. «No sabes lo que has hecho, muchacha. Destruiste algo que llevó años construir. Destruí algo que nunca debería haber existido», respondió Mariana, su voz más firme de lo que ella misma esperaba. Los prisioneros fueron esposados y preparados para el transporte. Antonio Campos, que había permanecido en silencio durante centos, toda la confusión, finalmente habló. «Delegado, si cooperamos, si proporcionamos nombres y detalles sobre otros involucrados, ¿hay posibilidad de negociación?». El delegado sonrió fríamente. «Eso dependerá de cuánta información útil tengan». En las semanas que siguieron, el caso se expandió mucho más allá de lo que Sebastián había imaginado inicialmente. Las informaciones proporcionadas por Antonio Campos llevaron al arresto de varias otras personas, incluyendo funcionarios del gobierno en la capital que habían facilitado los fraudes. Mariana se convirtió en una figura central en el proceso, prestando testimonio sobre los documentos de su padre y las prácticas que había presenciado a lo largo de los años. Su coraje al confrontar a hombres poderosos inspiró a otras víctimas a presentarse con sus propias historias. El juicio se convirtió en un hito en la lucha contra la corrupción en la región. Periódicos de todo el país cubrieron el caso, y Mariana se hizo conocida como la joven que desafió a los poderosos. Sebastián, por su parte, fue promovido y transferido a una posición más alta en el gobierno federal. Pero antes de aceptar el nuevo cargo, hizo una petición especial. Era una tarde de octubre cuando regresaron a la pequeña propiedad que había sido el escenario del inicio de su jornada juntos. La casa estaba exactamente como la habían dejado, pero ahora parecía simbolizar algo diferente, no solo un refugio, sino un punto de partida. «Mariana», dijo Sebastián mientras caminaban por la huerta, donde las plantas habían crecido salvajemente en la ausencia de ellos, «tengo una propuesta para ti». «¿Qué tipo de propuesta?». «El gobierno quiere establecer un programa para ayudar a personas que fueron perjudicadas por esquemas como el de Joaquín. Necesita a alguien para coordinar el programa, alguien que entienda personalmente lo que esas personas pasaron». Mariana paró de caminar y lo miró. «¿Me estás ofreciendo un trabajo?». «Te estoy ofreciendo una misión, una oportunidad de usar tu experiencia para ayudar a otros que pasaron por lo que tú pasaste». Mariana miró alrededor de la propiedad, pensando en todo lo que había sucedido desde aquel día en la subasta. Había partido de aquel lugar como una persona sin esperanza, huyendo de perseguidores. Ahora regresaba como alguien que había ayudado a desmantelar un sistema entero de opresión. «¿Y tú?», preguntó ella. «¿Qué vas a hacer?». Sebastián sonrió. «Bien, ese nuevo cargo exige que yo tenga una base de operaciones en algún lugar. Tranquilo, donde pueda continuar mis investigaciones y también coordinar investigaciones. Pensé que tal vez esta propiedad podría servir». Mariana entendió la implicación y sintió el corazón acelerarse. «Sebastián, estás sugiriendo que...». «Estoy sugiriendo que nos convirtamos en socios, en el trabajo y en la vida». Él tomó las manos de ella gentilmente. «Mariana,
Eres la persona más valiente que he conocido. Durante 4 años cargaste el peso de la justicia sola. Ahora ya no necesitas cargar ese peso sola. Mariana miró al hombre que había cambiado completamente su vida. Había comenzado como su propietario legal, se había convertido en su protector, después su aliado y ahora se estaba ofreciendo para ser su compañero en todos los sentidos. Sí, dijo ella simplemente. Sí a todo. 6 meses después, Mariana Mendoza, ella había legalmente adoptado el apellido, estaba en su oficina en la capital, revisando casos de personas que habían perdido sus tierras debido a fraudes similares. A través de la ventana, podía ver a obreros trabajando en la construcción del ferrocarril, que había sido el catalizador de toda aquella corrupción. Pero ahora el ferrocarril estaba siendo construido de forma legal, con compensación justa, para los propietarios de las tierras y supervisión gubernamental rigurosa. Era una victoria pequeña, pero significativa, en la lucha contra la injusticia. En la mesa al lado de la suya, Sebastián examinaba mapas de una nueva región donde habían sido relatadas irregularidades similares. Ellos habían descubierto que el trabajo de investigar y combatir la corrupción nunca realmente terminaba. Siempre había un nuevo caso, una nueva injusticia que necesitaba ser expuesta. Mariana, dijo él, levantando los ojos de los mapas, llegó un informe de San Francisco del Sur. Parece que tenemos otro caso de documentos falsificados. Mariana sonrió. ¿Cuándo partimos? Mañana por la mañana, si estás lista. Siempre estoy lista. Mientras organizaban los documentos para la nueva investigación, Mariana pensó en cómo su vida había cambiado completamente. Había comenzado como una víctima del sistema, alguien sin voz ni poder. Ahora era una agente de cambio, alguien que podía ofrecer esperanza para otros que se encontraban en la situación en que ella misma había estado. Más importante aún, había encontrado en el proceso no solo un propósito, sino también una familia. Sebastián no era solo su esposo y compañero de trabajo, sino también la persona que había primero creído que ella merecía algo mejor. Aquella noche, mientras cenaban en su pequeño apartamento en la capital, Mariana hojeaba un periódico local cuando una noticia llamó su atención. «Sebastián, mira esto». Ella señaló una pequeña nota en el periódico. «Joaquín Herrera murió en prisión ayer. Ataque cardíaco». Sebastián leyó la noticia en silencio. «¿Cómo te sientes respecto a esto?» Mariana consideró la pregunta cuidadosamente. «Extrañamente, vacía. Pensé que sentiría satisfacción o alivio o algo así, pero solo siento vacío». «Eso es normal. La justicia no es sobre venganza, Mariana. Es sobre impedir que otras personas sufran lo que tú sufriste». Mariana asintió entendiendo. La muerte de Joaquín era apenas el fin de un capítulo, no el fin de la historia. Había mucho más trabajo por hacer, muchas otras injusticias que combatir. «Sebastián», dijo ella cerrando el periódico, «¿recuerdas aquella primera noche? ¿En tu casa cuando dijiste que yo era libre de partir en cualquier momento?» «Recuerdo». «Bien, quiero que sepas que aunque fuera libre para partir, escogería quedarme. No por miedo, no por dependencia, sino porque finalmente encontré dónde pertenezco». Sebastián tomó su mano a través de la mesa. «¿Y dónde es eso?» Mariana sonrió mirando al hombre que había cambiado su vida y a las pilas de documentos que representaban su nueva misión. «Aquí, luchando a tu lado, siendo la voz de quien no tiene voz, siendo libre de verdad». Afuera, la ciudad continuaba. Su vida nocturna, miles de personas siguiendo sus rutinas, la mayoría ajena a las batallas silenciosas que eran libradas diariamente en nombre de la justicia. Pero en un pequeño apartamento en la capital, 2 personas que habían comenzado como extraños unidos por el azar, ahora planeaban su próxima misión en la lucha contra la corrupción. El viaje que había comenzado en una subasta en una plaza, polvorienta, se había transformado en algo mucho mayor, una asociación dedicada a garantizar que la justicia no fuera solo un ideal distante, sino una realidad tangible para todos. Y en la pequeña propiedad,
donde todo había comenzado, la huerta continuaba creciendo. Las plantas medicinales floreciendo bajo el sol, aguardando pacientemente el retorno ocasional de sus cuidadores. La casa permanecía abierta, sin cerraduras, un símbolo duradero de la verdad, de que la verdadera seguridad viene no de muros y cadenas, sino del coraje de hacer lo que es correcto. La historia de Mariana y Sebastián se había convertido en leyenda en la región, pasada de generación en generación, como prueba de que, incluso en los tiempos más oscuros, cuando el poder y el dinero parecían determinar todo, había algo que no se podía comprar o vender: el coraje de una persona común para enfrentar la injusticia y luchar por la verdad. Y en cada nueva investigación, en cada documento descubierto, en cada víctima ayudada, ese coraje continuaba, creciendo, esparciéndose como las plantas de una huerta bien cuidada, creando raíces profundas y dando frutos que durarían por generaciones. 20 años después. La profesora Mariana Mendoza cerró el libro que acababa de leer para sus alumnos y miró los rostros atentos de los niños sentados en semicírculo a su alrededor. La historia que había contado era sobre coraje, justicia y la importancia de defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil. «Profesora», dijo una niña de 8 años, «¿esa historia es verdadera?». Mariana sonrió. «¿Qué crees tú, Clara?». «Creo que sí, porque usted la cuenta de una manera como si hubiera estado allí». Los otros alumnos concordaron entusiásticamente. Mariana miró por la ventana de la escuela que ella y Sebastián habían fundado para hijos de trabajadores rurales y vio a su marido conversando con algunos padres en el patio. Él estaba más canoso ahora, pero sus ojos aún brillaban con la misma determinación que había visto en él la primera noche. «Bien», dijo ella finalmente, «todas las mejores historias tienen un poco de verdad en ellas, y la verdad más importante de esta historia es que cada uno de ustedes tiene el coraje dentro de sí para hacer la diferencia en el mundo». Cuando los alumnos salieron al recreo, Mariana permaneció en el aula, organizando sus papeles. En la pared detrás de ella había una fotografía enmarcada. Ella y Sebastián el día de la inauguración de la escuela, rodeados por decenas de familias cuyas vidas habían sido tocadas por su trabajo a lo largo de los años. Sebastián entró en el aula sonriendo. «¿Cómo fue la historia hoy?». Ellos siempre preguntan si es verdadera. «¿Y qué respondes?». Mariana tomó su mano, notando las marcas de años de trabajo honesto. «Respondo que todas las historias de coraje son verdaderas de una forma u otra». Juntos caminaron hacia afuera de la escuela, donde su carruaje los aguardaba para el viaje de regreso a casa. La propiedad original había sido expandida a lo largo de los años, pero la casa simple permanecía en el centro, aún sin cerraduras, en las puertas, aún con la ventana del cuarto de los fondos dando al huerto. «Mariana», dijo Sebastián mientras viajaban por el camino familiar, «¿alguna vez te has arrepentido de algo?». Ella consideró la pregunta, pensando en todos los caminos que su vida podría haber tomado. «No, ni siquiera de los momentos más difíciles. Ellos me trajeron hasta aquí, hasta ti, hasta esta vida que construimos juntos». «¿Incluso de aquel día en la subasta?». Mariana miró las manos que un día habían cargado cadenas, ahora libres para enseñar a niños, consolar a víctimas de injusticia y construir algo bello en el mundo. «Especialmente de aquel día en la subasta. Fue allí que aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, Sebastián, es hacer lo que es correcto a pesar del miedo». El sol se ponía en el horizonte mientras ellos llegaban a casa, pintando el cielo con tonos de dorado y rosa. En la huerta, las plantas crecían exuberantes, algunas de las mismas especies que Mariana había visto por primera vez 20 años atrás, otras que habían sido añadidas a lo largo de los años. Aquella noche, mientras cenaban en la misma mesa donde habían compartido tantas conversaciones importantes, Mariana hojeó una carta que había llegado por la mañana. «¿Qué es?», preguntó Sebastián. «Una carta de agradecimiento».
de una joven en Chihuahua que consiguió recuperar la tierra de la familia usando los precedentes que establecimos en nuestros casos. Mariana dobló la carta cuidadosamente y la colocó en una caja donde guardaba decenas de otras cartas similares, pequeños recordatorios de que el trabajo que habían hecho continuaba creando ondas de cambio mucho tiempo después. «¿Sabes lo que esto significa?», dijo ella mirando a Sebastián. «¿Qué? Que aquel coraje que nació en una plaza polvorienta hace 20 años aún está creciendo, aún está esparciéndose, aún está haciendo diferencia». Sebastián tomó su mano a través de la mesa, como había hecho incontables veces a lo largo de los años. «Y siempre lo hará, Mariana, porque el verdadero coraje nunca muere, solo crece, de persona a persona, de generación en generación». Afuera, las estrellas comenzaban a aparecer en Minonisind, el cielo oscuro. Las mismas estrellas que Mariana había observado por primera vez como una mujer libre. Y en algún lugar, en una ciudad distante, una joven que enfrentaba su propia injusticia estaba mirando esas mismas estrellas, encontrando el coraje para dar el primer paso en su propio viaje hacia la libertad. La historia continuaba. Como todas las historias verdaderas de coraje siempre continúan, pasando como una llama eterna de corazón a corazón, iluminando el camino para todos aquellos que escogen luchar por lo que es correcto, sin importar el precio. Y en la pequeña casa sin cerraduras, Mariana y Sebastián Mendoza dormían tranquilos, sabiendo que habían cumplido la promesa hecha hace tanto tiempo atrás, la promesa de que la justicia no era solo un sueño distante,